Muchísimas gracias. Manino, siempre con el cariño que me tiene, pues, hace demasiadas cosas. Gracias a la Casa del Preso, gracias a José Luis, a Enrique Ruano, por darnos esta oportunidad de estar en este lugar que es un santuario de la lucha por la libertad de Cuba y un foco de solidaridad hemisférica, porque aquí también se exponen y se informa a aquellos que quieren visitar esta casa cómo ha sido la lucha, y el mejor ejemplo son esos mártires que nos están contemplando, hombres y mujeres que perdieron la vida en la lucha contra la dictadura de los hermanos Castro. Todos esos hombres que están ahí murieron en combate, o fueron fusilados, o murieron en las cárceles asesinados. Por eso esto es un santuario, y es un punto de referencia histórico fundamental para cualquier trabajo que se vaya a hacer relacionado con la memoria histórica cubana y la lucha contra el totalitarismo. Esta conferencia se llama Metástasis. ¿Por qué? Porque siempre asociamos metástasis con cáncer. ¿Y por qué? Porque la mayoría de nosotros, por no decir todos, consideramos que el castrismo es un cáncer que corroe, destruye, elimina, acaba con todo vestigio de vida racional, acaba con toda decencia, acaba con lo mejor de cada uno y todos nosotros. Por eso lo llamamos así, porque el castrismo se empecinó desde que llegó al poder por tener muchas metástasis. Por eso en el año 59 organizó invasiones a Nicaragua, a Santo Domingo, a Haití y a Panamá. Los tres gobiernos primeros estaban regidos por regímenes de fuerza, por dictaduras, como les llamamos. Panamá no. En Panamá no había una democracia, pero al atacar a Panamá estaban atacando a los intereses más directos en el hemisferio de Estados Unidos. Ya se podía apreciar, aunque ya él lo había dicho con anterioridad, que el castrismo tenía el fin indiscutible de elegir a Estados Unidos como su enemigo especial y predilecto, porque eso le daba la oportunidad de venderse el régimen y lo que representaba como un factor de justicia y de independencia en América. Por desgracia, tuvieron éxitos, muchos éxitos, hay que reconocerlos, porque lamentablemente muchas personas, muchos dirigentes políticos, muchos intelectuales compraron la mentira de la independencia del castrismo. Aún después de Cuba haber sido la base nuclear soviética en el Caribe, de haber puesto al mundo al borde de una guerra nuclear, aún después de Cuba haber respaldado la invasión soviética a Afganistán y la invasión soviética a Checoslovaquia, en América Latina, que es el continente del cual nos estamos ocupando, pero podríamos extendernos al resto del mundo. En América Latina, escritores, poetas, sin alusiones, escritores, poetas, políticos, profesores, pues defendían al régimen de Castro y por supuesto eran bien recompensados muchos de ellos, porque la dictadura los invitaba a La Habana y en La Habana tenían todos los privilegios y todos los beneficios. Ahí tenemos un señor que está dando una fotografía, o mejor dicho, de un sujeto, un tiro de gracia a un hombre recién fusilado. Ese individuo fue presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Estuvo en Chile. Ese individuo contaba con los recursos suficientes para invitar a los intelectuales, a los dirigentes políticos y sindicales latinoamericanos a viajar a Cuba y vivir en la isla el tiempo que estimaran pertinente y publicar en los libros y hacer las películas que necesitaran. No porque la dictadura cubana fuera capaz de producir riqueza, porque como bien ha dicho Carlos Sánchez Berzaín,
y lo ha dicho también en más de una ocasión Abel Ibarra, los totalitarismos y los regímenes al estilo de Hugo Chávez y de Fidel Castro se caracterizan por su ineficiencia en todo lo que no sea la represión. Pero lo pudieron hacer gracias a los ingentes recursos que provenían de la, por suerte, extinta Unión Soviética. Por desgracia, hoy, 58 años después, y esto parece increíble, hay gente que defiende el castrismo, pero todavía más increíble es que todavía en Cuba hay gente que creen en el castrismo. ¿Por qué? Como dice Albertini, José Antonio Albertini, es como que hay personas que nacen impedidas de tener sentido común y de entender la realidad que los rodea. Y en base a esa ignorancia por elección, por vocación, siguen siendo cómplices directos o indirectos de regímenes como el de Fidel Castro. En Cuba hay una dictadura dinástica, pero pongo un ejemplo, y no quiero ser descortés, pero como nosotros tenemos ya poco que perder, y menos en oportunidades como esta, hay que decirlo. Tenemos, por ejemplo, una organización de Estados americanos que como que hace una selección de los regímenes de fuerza, como que pone el foco de ataque a un régimen en particular, en vez de considerar a todos los regímenes iguales. Y me refiero a la actual Secretaría General de la OEA del señor Luis Almagro, a quien hay que felicitar por su clara solidaridad con el pueblo venezolano. Hay que reconocerle el coraje que ha tenido. No estamos hablando de Insulza, que sin ningún temor era un canalla en toda la extensión de la palabra. Pero el señor Almagro, lamentablemente, le dedica poco tiempo a otros regímenes de fuerza en el continente, o al menos si se lo dedica, en la prensa no es comunicado. No quiero decir que en privado no haga gestiones, estoy hablando lo que para aquellos que no formamos parte de élites políticas no tenemos conocimiento. Pero en Cuba hay una dictadura dinástica, sin precedente en el hemisferio occidental, solo comparable a la que existe hoy en Corea del Norte con la familia de los Kim Il-jung. El gobierno totalitario cubano siempre apoyó y promovió la subversión, no solo en el 59, lo siguió haciendo todos los años. Y recuerdo que cuando la dictadura perdió el apoyo soviético, participé en una conferencia en la cual 2 o 3 personas que venían de Washington insistieron de que ya el castrismo no era una amenaza ni era un peligro para las Américas. Ya estaba Hugo Chávez en el poder y yo tuve una discusión poco cordial con estas personas. Recordemos que en esta época estaba en su apogeo la señora Ana Belén Montes y estaba la visión en el gobierno de Estados Unidos de que Cuba ya no era un peligro. Y había ciertos coqueteos en la base naval de Guantánamo, no perdamos esta perspectiva, y se prestaban asistencia y colaboraciones mutuas. Por desgracia, llegó Hugo Chávez y lo que faltaba de la Unión Soviética lo nutrió. El castrismo cambió de estilo y de forma, dejó la violencia a un lado porque no le fue útil y recurrió a la desestabilización directa de los gobiernos y a mantener la clientela política que había montado desde el propio año 1959. Hugo Chávez se entregó por completo a Castro y después de eso empezaron a caer como ficha de dominó, como una escalera, varios otros gobiernos de nuestro hemisferio. Bolivia, Ecuador, Nicaragua, en parte, por la complicidad, con todo respeto, que hablará de Nicaragua mi amigo Sergio Bofelli, con la complicidad del expresidente Arnoldo Alemán, sino por su complicidad
Ortega no hubiera llegado al poder. Pero esa complicidad, porque nosotros, como bien lo dijo Vladimir Lenin o Carlos Marx, uno de esos dos canallas, nosotros somos los únicos, el ser humano, que es capaz de tropezar 2 veces con la misma piedra y de venderle la soga a la persona que nos va a colgar. Y Arnoldo Alemán le vendió la soga a Daniel Ortega para que colgara al pueblo nicaragüense. Así que tenemos en este momento 4 países en el hemisferio y en alguna medida, no al extremo de la dictadura cubana, reproducen las normas y hábitos del régimen insular. Pretenden perpetuarse en el poder utilizando los mecanismos electorales que tanto Fidel Castro despreció, pero que se ha percatado, porque eso sí hay que reconocerlo, su sentido de la oportunidad, no de principios ni de valores políticos, se percató de que eran instrumentos que cuando se podían establecer las estructuras y las coordenadas necesarias, les podían también ser útiles. Y hemos visto elección tras elección en Venezuela, como Chávez en su momento, Nicolás Maduro después. Carmen, no sé cómo estoy de tiempo. Está llegando a los 15. Siempre te vamos a dar un chance. Chávez en su momento, estamos viendo cómo Evo Morales, que recientemente perdió un referéndum en el cual pretendía volverse a postular, el pueblo le dijo no y está buscando la forma de tratar de postularse. Lo de Nicaragua ni hablar, lo de Nicaragua es un descaro, bueno, todos son unos descarados. Lo de Nicaragua es el extremo, porque le quieren dar un viso de democracia, pero de Nicaragua es el país que menos se habla. La situación de Ecuador, ya nuestro amigo hablará del tema con amplitud. La situación de Ecuador es particularmente compleja en este momento, porque todo parece indicar que hay diferencias entre el presidente y el expresidente Rafael Correa. Pero no quiero terminar, y ya termino, Manino, sin olvidar, sin pasar por alto, un país que desde mi perspectiva está seriamente amenazado. Me refiero a Colombia. Y no es que se rechacen los acuerdos de paz. La paz es necesaria, es vital. Nadie está en contra de la paz. El problema es que hay que recordarse que los romanos establecían en sus predios, y me refiero al Imperio Romano, establecían en sus imperios la Pax Romana con X, o sea, la paz de los cementerios. Y hay que estar atento, que en Colombia, con todas las buenas intenciones que puedan existir, los elementos que favorecen el control absoluto y total del poder y que buscan establecer regímenes dictatoriales, lleguen al gobierno por medio de elecciones. Yo recuerdo que en Venezuela Alexis Ortiz me decía, aquí no llegará nunca el comunismo. Lo decía con insistencia. Abel también lo secundaba. Yo le decía, puede llegar, a cualquier lugar puede llegar. Recientemente recibí un correo de un amigo colombiano donde me decía que yo estaba algo alucinado al decir que en Colombia podía ganar la FARC unas elecciones. Ojalá esté alucinado y que en Colombia nunca las FARC puedan ganar unas elecciones. Pero lo más importante, y es que esta noche aquí, como en otras ocasiones, hemos demostrado la necesidad de que trabajemos juntos, de que seamos solidarios unos con otros. Por eso quisimos, y le agradecemos de nuevo a la Casa del Preso, tener aquí un representante de cada uno de los países donde el despotismo castrista se ha instaurado. Muchas gracias y tengan todos muy buenas noches.